óiganlo bien los criminales, no nos van a detener. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. A nuestra invitada la conocen de muchas maneras, pero detrás de su nombre todos saben que su alma es de acero, inquebrantable, y su corazón pues palpita por Venezuela. Es una mujer valiente en un mundo de hombres, en una sociedad que quizá no está lista para entender su esencia, lo que ella significa. Es la voz casi única en femenino de la oposición venezolana contra el régimen de Maduro. El estandarte siempre presente en contra del chavismo, el escudo compartido por estudiantes en la primera línea de las manifestaciones, la voz en las calles de sus compañeros encarcelados, el abrazo a las madres venezolanas que perdieron un hijo a manos de ese régimen decrépito y corrupto que llegó para intentar quedarse. Nuestra invitada de hoy ha sido y es el espíritu de la lucha y el bofetón con guante blanco, con elegancia, con sutileza, pero con toda la contundencia de un golpe que hace tambalear al gigante. Los chavistas en forma despectiva le dicen maricori o burguesa de fina estampa, los mismos herederos del narcorrégimen dictatorial y sanguinario que han borrado por décadas la sonrisa a los venezolanos, obligándolos a abandonar sus hogares, sus afectos, en un éxodo del que no se vislumbra retorno, en una sociedad donde sembraron la semilla del odio y el resentimiento social. Quizá pensaron que podrían sacarle partido a sus apodos, pero se equivocaron. Su tesón, su resiliencia, su valentía, su propio sufrimiento la han convertido en la dama de hierro de Venezuela y un referente para las mujeres que desde nuestras diferentes geografías o acentos sabemos lo importante que es hacernos eco de su voz y alzarla al lugar que se merece. La oposición venezolana debería reconocer su continua aportación en la lucha por liberar su patria de la tiranía, tanto como lo hace la comunidad internacional, en la que ha sido la voz firme y representativa que le valió ser reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en el año 2018 por la BBC. Porque esta mujer, habitualmente de camisa blanca, de voz melosa, ha vivido en carne propia lo que el socialismo bolivariano ha quitado a su familia y a las familias venezolanas, el trabajo de sus padres y su propia libertad, aunque por ironías del destino, haberla expropiado o robado los negocios familiares le permitieron liberarse y dedicarse totalmente a la política. Eso sí, con una costosa factura, sacar a sus hijos del país después de que los amenazaran de muerte y no poder reunirse con ellos porque el dictador la prohibió salir de Venezuela. Fundadora y coordinadora del nuevo partido político de centro-derecha 20 Venezuela, durante 20 años ha sido el motor para acabar con el socialismo y la tiranía y restituir la libertad y la democracia en Venezuela, aunque para eso tenga que hablar claro y predisponer su amor a su patria al deseo de otros líderes de ponerse una medalla. Aunque no tenga título, aunque su nombre lo coloquen detrás del de un hombre, el suyo de mujer siempre va a brillar con luz propia. Y hoy nuestro espejo se ilumina con la presencia de María Corina Machado. Bueno, pues estamos ya comenzando nuestro programa y quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, María Corina Machado. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Mariam. Gracias a ti por tus palabras. No, de verdad, muy sentidas porque yo llevo muchos años trabajando en este país, siguiendo, desgraciadamente, por décadas el efecto del chavismo. Y he seguido tu carrera desde una entrevista que yo te hice, recuerdo, en la que tú estabas tratando de conseguir a esos chicos, a esos estudiantes, escudos para protegerse de la policía bolivariana porque lo estaban haciendo con escudos de cartón. Desde aquel día te tuve una admiración inmensa y he seguido tu carrera. Y quiero comenzar esta entrevista preguntándote, una mujer como tú, con el bagaje que tiene, con la clase que tiene, con la inteligencia que tiene, ¿a veces no se siente triste de ver cómo esa oposición no la pone en el lugar que merece? Es una tragedia lo que está ocurriendo con relación a muchos sectores, no solamente dentro de Venezuela, sino alrededor del mundo, frente a esta tiranía. Yo creo que, y es una frase dura, la he repetido varias veces esta semana, Marianne, pero la ingenuidad en estos casos puede ser tan letal como la complicidad. Y con toda la crueldad y la devastación que este régimen ha provocado, no solo ya a Venezuela, también a otros países de la región donde está exportando todo este proceso de desestabilización, ya no hay espacio para la ingenuidad, porque los errores políticos se pagan con vidas humanas. Quisiera preguntarte, tú has sido siempre muy reacia, muy crítica a entablar
ningún tipo de diálogo o creer incluso que el régimen de Maduro puede tener la intención de abandonar esa posición que él mismo se ha creado. ¿Por qué crees que esta vez puede ser diferente? ¿Por qué apoyar a Guaidó en esta intentona de buscar una solución pacífica, una solución negociada? Bueno, en primer lugar, yo creo que todo parte de la caracterización que hagamos de la tiranía. Esto no es una dictadura convencional, Mariana, es importante insistir en ello. Esto es un conglomerado criminal como nunca antes había existido en nuestro hemisferio. Tiene, digamos, una fachada ideológica donde está el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. Tiene por detrás, digamos, un bloque geopolítico donde está Rusia, China, Irán, Cuba, por supuesto, Turquía, y tiene, y esto es lo más peligroso, vínculos ya explícitos con organizaciones criminales del mundo entero, del crimen organizado, del terrorismo internacional, del narcotráfico. Han ido ocupando Venezuela. Venezuela está secuestrada. Entonces, es una negociación con un secuestrador que tiene rehenes, y desde esa perspectiva hay que entenderlo. Cuando sea de un secuestrador, cuando se siente rodeado, cuando el secuestrador está en una posición de comodidad, de mayor fuerza, no va a dar nada. Y por lo tanto, no nos puede sorprender lo que ha ocurrido. Marian, no es uno, no son dos, no son cinco, son 14 episodios de diálogos que han habido en Venezuela con esta tiranía. Y todos han terminado igual. Maduro se burló del Papa, se burló de la Unión Europea, de los presidentes de UNASUR, de los cancilleres de América Latina. En este momento yo no creo que están dadas las condiciones para que sea un resultado distinto. Yo no lo veo hoy. Claro, y te quería hacer esa pregunta porque tú siempre has estado al lado de los líderes opositores. Muchas personas se preguntan, María Corina, y quiero que esta charla sea también un poco de mujer a mujer, si la sociedad venezolana no está lista para tener una mujer que pudiera ser presidenta interina. Yo creo que la sociedad venezolana está lista para tener una mujer presidente constitucional y electa con el voto popular, no tengo duda alguna. Y es más, Marian, yo siento que la madre venezolana, que ha tenido, a mi modo de ver, una visión tan clara, porque o sea, las primeras que salimos a enfrentarnos a Chávez fuimos las mujeres, las mamás, las hermanas, las abuelas, porque vimos que era un proyecto que buscaba destruir la familia, y la familia indiscutiblemente es la base de la sociedad, y en nuestra sociedad latinoamericana, muchas familias, en el caso de Venezuela, más del 50% solo tienen la figura materna, madre, abuela, no está la figura del padre. De modo que yo creo que la mujer tiene un rol indiscutible, no solo en enfrentar y liberar a Venezuela de esta tiranía, sino de reencontrar nuestras familias en esta tierra y transformar a nuestra sociedad en un país muy distinto del que teníamos antes y desde luego el que tenemos ahora. No, claro, María Corina, yo estoy de acuerdo en que se convierte casi en una sociedad matriarcal y que la mujer venezolana sí estaría lista para tener una presidenta constitucional. Mi pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué a ti siempre te dejan en la retaguardia? ¿Por qué encontramos líderes que salen que no han hecho quizá, y perdónenme la honestidad, ni la cuarta parte de lo que María Corina Machado ha hecho en estos 20 años de lucha? Y sin embargo, a ti siempre te vemos relegada a un segundo plano. Yo no me siento relegada a un segundo plano, al contrario, Marian, yo me siento muy orgullosa de haber sido la parlamentaria, de haber sido electa con el mayor número de votos en la historia de mi país. Bueno, también tengo otro récord, la que duró el menor número de días en la historia de mi país. Pero es que la razón es clara, yo creo que la tiranía le teme a la verdad y ha buscado sistemáticamente silenciarnos. Pero aquí estamos y yo creo que Venezuela, a pesar de estar enfrentando el momento más duro y más peligroso, porque el régimen está a la ofensiva, no es verdad, como dicen algunos, que está cediendo, no está cediendo en este momento, está a la ofensiva, está simulando, está engañando.
Pero a pesar de eso, yo estoy convencida que aquí tenemos una sociedad venezolana que no se va a rendir, tenemos una diáspora extraordinaria que a pesar de las dificultades en tantos países del mundo está luchando por nuestra causa, y además yo creo que hay una conciencia que hoy en día la lucha que se está dando en Venezuela de alguna manera aquí está como el tumor de una metástasis, de unos tentáculos que se están expandiendo por otros países y por lo tanto la lucha de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Chile, de Colombia tiene que ver también con la liberación de Venezuela. Bueno, precisamente yo quisiera que escucháramos juntas qué fue lo que dijo Pedro Calzadilla, que es el director del Consejo Nacional Electoral, sobre estas próximas elecciones del mes de noviembre. Hemos decidido lo siguiente. La realización de las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores de los consejos legislativos y concejales municipales el día domingo 21 de noviembre del presente año. Este CNE, que hoy convoca a realizar elecciones regionales y municipales, es resultado de ese diálogo nacional, por lo que declaramos continuar con nuestro compromiso de cumplir con esta responsabilidad que asumimos. Diálogo nacional, Centro Nacional Electoral, decisiones de una asamblea ilegítima. ¿Cómo ves tú esta situación, María Corina? Como te decía, yo creo que es una gran operación que Maduro está llevando adelante con el apoyo de sus aliados y cómplices internacionales y algunos cómplices internos también, porque Maduro desesperadamente necesita quitarse dos etiquetas de la frente, Mariana. La etiqueta de criminal, del Estado criminal, y la etiqueta del régimen usurpador, que el mundo finalmente reconoció. En cuanto a la usurpación, 60 países no lo reconocen. Y en cuanto a su carácter criminal, vemos lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional, vemos los informes que han publicado organizaciones como las propias Naciones Unidas, donde acusan a Maduro de ser coautor material de crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo mejor, lo más importante, lo más urgente para Maduro es dar una imagen de normalidad que le dé legitimidad y que mejor que un proceso electoral. Ahora, tú lo has dicho claramente. Si no se reconoce esa Asamblea Nacional, si es irrita, nada que salga de ella puede ser reconocido. Y desde luego, con relación a estos personajes que han sido designados, son parte de la propia tiranía. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que ha habido una mejora, que si son 3-2, las decisiones se toman con 3 votos, Mariana? Es lo mismo si es 3-2, así es 3-0. Así que aquí nadie se engaña a estas alturas. Eso fue precisamente lo que nosotros comentamos cuando supimos los resultados de esa elección, ¿no? para el Consejo Nacional Electoral. Al final del día todo se aprueba por 3 votos. Me da igual si son 2 o son chavistas o siguen siendo oposición. Al final del día son 3 votos. Pero vamos a ir a una pausa, vamos a regresar enseguida, porque a mí me gustaría preguntarte, ¿qué propondrías tú para poder salir de esta crisis? ¿O qué vislumbrarías tú que podría llegar a ser una salida para tratar de salir de todo esto? Ya regresamos. Con María Corina Machado, y a mí le hacía antes de la pausa una pregunta. Hemos visto a los líderes a veces de la oposición inflarse, levantarse, a veces como la espuma empezar a caer, salir con ideas como esta. Pero ella, que lleva tanto tiempo, con tanta experiencia pateando en las calles y detrás o al lado o delante de ciertos líderes, ¿qué haría María Corina Machado en esos zapatos? ¿Qué solución podrías darle tú a lo que está pasando en Venezuela? Marian, yo lo he expuesto en innumerables oportunidades. Yo sé que es un planteamiento muy duro, pero proviene precisamente, como tú dices, de la experiencia. En estos 23 años los venezolanos hemos hecho de todo, Marian. Han sido 30 elecciones y 15 referendos. No nos digan que no hemos intentado ese camino. Han sido 14 iniciativas de diálogo. A estas alturas nadie puede decir que no se exploró esa posibilidad. Han habido al menos 16 intentos de insurgencia de las Fuerzas Armadas para restituir el orden constitucional, y ahí están los militares torturados, presos o asesinados junto a algunos de sus familiares. Han habido marchas y manifestaciones enormes, multitudinarias, millones de venezolanos en la calle. Entonces, ¿qué falta? Yo creo que falta entender que Venezuela es hoy un país que ya está ocupado. Más del 70% de nuestro territorio está bajo el control territorial, económico y social de grupos criminales externos, desde los carteles de la droga, pasando por grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, que operan en Venezuela.
Es decir, Venezuela se ha ido fragmentando en pedazos y hay una cúpula integrada por distintas familias de mafias que se contienen o se amenazan unas a otras. Por lo tanto, insisto, nosotros necesitamos articular, engranar, sincronizar la fuerza que aún hay interna en los venezolanos, el espíritu de lucha por la libertad y por la reconstrucción de nuestro país, con aquellas acciones internacionales que le demuestren a la tiranía que su mejor opción, es decir, que el costo de permanencia en el poder cada día va a ser mayor y ofrecer, eso sí, unos términos y garantías para su salida. Como todo secuestrador, Marian, esto significa irlo rodeando. Estamos en el siglo XXI, nadie está hablando de acciones militares convencionales porque no hacen falta. Pero lo que hay que cortar son los vínculos de inteligencia, de telecomunicaciones, financieros y desde luego de apoyo militar que está recibiendo el régimen Maduro de sus aliados y cómplices internacionales. Pero es que tú lo has dicho muy bien, María Corina, ese es el grave problema que tiene Venezuela. Venezuela no está solamente en manos de un dictador o de un usurpador, está en manos además de una cuadrilla de criminales que, como muy bien lo estás diciendo, hay un negocio de narcotráfico inmerso en todo lo que está pasando que impide que se pueda llegar a progresar, como por ejemplo lo que está pasando en la frontera, María Corina. Yo quisiera que escucháramos a Padrino López hablando de esos 8 militares secuestrados. Vamos a escucharlo. En las acciones de combate fueron capturados 8 profesionales militares, de quienes el pasado 9 de mayo recibimos una fe de vida. Denunciamos ante la comunidad internacional, ante los organismos multilaterales y las organizaciones de defensa de los derechos humanos el infame secuestro de estos soldados y exigimos a sus captores que ilegalmente les mantienen en cautiverio la preservación de sus vidas e integridad física. Es importante recordar que esta estructura criminal se vale de la inacción y aquiescencia del gobierno colombiano para desarrollar sus delitos transnacionales. Estructura criminal. Mi pregunta es, ¿qué están haciendo esos militares en la frontera? ¿A quién están protegiendo? ¿A las FARC? ¿A quién está protegiendo ese grupo de militares? Esto es el colmo del cinismo y como tú comprenderás es un mensaje que como venezolana me produce una indignación profunda porque ese señor en conjunto con Hugo Chávez, Nicolás Maduro y sus camarillas son los responsables de haber destruido nuestras Fuerzas Armadas. Y eso que sufrieron esos 36 militares venezolanos fue llevado a una emboscada y un matadero y él lo sabía. Efectivamente, el territorio venezolano, en particular esa zona de Apure, que es una llanura, es una ruta extraordinaria para todo lo que es el narcotráfico. Y hoy en día se la están disputando los grupos de la guerrilla. 20 años tienen allí, Marian, bajo la, no te digo tolerancia, la colaboración con el régimen chavista y con ese señor Padrino López, que es el responsable de lo que están pasando hoy en día estos 8 ciudadanos venezolanos, que por cierto, además, ni llaman guerrilla a los guerrilleros y además no quieren cooperar con las Fuerzas Armadas colombianas que, como era en el pasado, desde de lado y lado de ambos países se podía evitar que hicieran de las suyas y que tuvieran estas pérdidas civiles como las que estamos viendo en estos días. Estamos viendo incluso que en las marchas, desgraciadamente por lo que está atravesando Colombia en estos días, y hablábamos con el presidente Uribe el viernes, hay una mano feroz de muchos infiltrados en esas marchas que son venezolanos y son venezolanos infiltrados por el régimen de Maduro para desestabilizar Colombia de la misma manera que se ha desestabilizado Venezuela y que se trata de desestabilizar América Latina, y tú lo estabas comentando. A veces yo me pregunto el peso de la comunidad internacional. Yo siempre que hablo con Luis Almagro, con toda esta gente que maneja estos organismos internacionales, etcétera, creo que son foros de buenas intenciones y de muy poca acción. ¿Qué se le puede reclamar realmente a la comunidad internacional si quisieran hacer realmente algo, María Corina? Fíjate, cuando uno ve lo que ha ocurrido en el pasado reciente alrededor del mundo, cuando la comunidad internacional ha reaccionado, la mayoría de las veces demasiado tarde, pero reacciona cuando hay una de 3 circunstancias, Mariana. Yo repito esto permanentemente. Un genocidio, una violación masiva de los derechos humanos,
una amenaza real a la seguridad nacional de algunos países o un conflicto armado con la población civil atrapada en el medio. En Venezuela no es uno, en Venezuela están planteadas las tres condiciones, las tres. Y además, el conflicto en Venezuela, como tú bien dices, no es contenible y ya se está esparciendo y proyectando hacia Colombia y, como bien dices, Perú, Chile, Argentina. Es decir, esta gente no se va a detener. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que caiga Colombia? ¿Cuántos muertos más hacen falta? El costo de retomar el control territorial y la estabilidad democrática es mayor cada día que pasa, no solamente en las vidas, en este caso de los venezolanos, sino el costo para la institucionalidad del hemisferio. Yo creo que aquí está planteada una situación de máxima urgencia y a mí me resulta inconcebible que las democracias fuertes de Occidente no hayan asumido con la responsabilidad que este caso amerita, y nadie está pidiendo, como desde Venezuela, que nos vengan a resolver los problemas. Si yo creyera que este problema en Venezuela se resuelve afuera, yo me habría ido hace mucho tiempo, Mariana. Estoy aquí porque estoy convencida que hay que acompañar a los venezolanos y porque la lucha interna es crucial para que estos esfuerzos y estas fuerzas se articulen. Pues vamos a ir a una nueva pausa, regresamos enseguida con un poquito más del Espejo y esta increíble mujer, María Corina Machado. Como digo, siempre se voló el programa, pero quiero aprovechar a María Corina para que se dirija a todos ustedes, todos los venezolanos que nos siguen todas las noches. María Corina. Wow, yo primero le hablaría a los venezolanos que están aquí, en Venezuela. Sabemos cuál es nuestro destino, que es la libertad, y sabemos lo que nos corresponde hacer. No caemos en más trampas ni vamos a aceptar más maniobras. Aquí nadie se conforma con una jaula más cómoda. Aquí lo que vamos es a salir de la jaula y a luchar hasta el final. A los venezolanos que están afuera, su voz es hoy más necesaria que nunca. No solamente hablándole a la conciencia de aquellos países de Occidente que necesitamos de nuestro lado, actuando de manera coordinada, pero también yo le diría a los venezolanos que hoy están en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Centroamérica, en los Estados Unidos. Hablar sobre el riesgo que está planteado para estos otros países y que tanto dolor y destrucción sirva de referente para que esto no se repita y que logremos juntos no solamente la liberación de Venezuela, sino la paz y la estabilidad para todas las Américas. Pues muchísimas gracias, María Corina Machado, de Mujer a Mujer. Es un placer, como siempre, haber conversado contigo y ojalá, de verdad, las cosas comiencen a cambiar. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Nos vemos mañana aquí en El Espejo.